Bueno, es muy difícil establecer en la Argentina en estos últimos tiempos qué es más complicado, si los hechos o sus derivaciones. ¿Me explico? Me explico. Hemos vivido momentos económicos complicados que han derivado en soluciones peores que los momentos complicados. Y esto es por ejemplo, el cepo es un caso clásico de cómo un problema, en la Argentina es un problema, había fuga de capitales, había una tensión cambiaria y el problema derivó en un problema aún mayor. Esto mismo está ocurriendo en el plano del debate que hay en torno a los problemas de corrupción y a los casos que están ventilándose públicamente. Particularmente ayer hubo dos. El caso del fiscal Gonela, citado a declarar por el juez Bonadío, y el caso de la Cámara Federal, que le ordenó al juez Casanelo que profundice la investigación sobre Lázaro Báez en el caso del lavado de dinero. En paréntesis, respecto del caso del fiscal Gonela, claro, es muy interesante porque se construyen hipótesis que después justifican actitudes inaceptables. El gobierno construyó la teoría respecto de que los jueces eran unos secuaces de los sicarios, ¿no? Claro, entonces después te llama a declarar el secuaz del sicario. Claro. Entonces vos le decís, no, mire, yo no voy a declarar, usted es un secuaz del sicario, ¿no? Usted orientando una investigación para perjudicar al gobierno y a la Argentina, pues entonces yo no voy. Eso lo hizo Vudú una vez, no dos. Y lo hizo ahora Gonela. Vudú hizo lo mismo cuando lo citaron a declarar y lo allanaron el juez en su momento Rafecas y el fiscal en su momento Rívolo, ¿no? Pero después cuando intervino el hijo ya no lo pudo hacer. Entonces ayer el fiscal Gonela, un sujeto inexistente en la vida argentina, una persona que ocupa un papel bastante lamentable porque tiene que investigar asuntos que por supuesto desvía, se dio el lujo de hacer lo que ni Vudú hizo, que es no presentarse ante un juez. Cierro paréntesis. Más allá de estos casos, de los casos de Báez, eventualmente el de Otesur, el caso de Gonela y todo este bolón que se está discutiendo en la Argentina, vuelvo al principio de este razonamiento, me preocupa más su derivado que el hecho. Y el derivado del hecho lo expresó ayer en un trabajo monumental, publicado en el Diario de la Nación, el señor Carlos Pañi. Bajo el título La ex-CIDE, temible disputa entre los dueños del miedo. Lo que me importa a mí no es los nombres, las caras y las disputas entre los espías, que no es este motivo, no es ni será motivo de este programa, me importa poco. Sí me importa la derivación política del episodio, y me parece que Carlos Pañi en este último párrafo de su, repito, monumental trabajo del día de ayer, lo puso con todas las letras. Ahí vamos, escúchenlo. Es comprensible que esta opacidad se haya vuelto más aguda bajo el liderazgo kirchnerista. La señora de Kirchner y su esposo pertenecen a esa clase de políticos que entienden su tarea como una lucha incesante contra un enemigo que está oculto. Es natural, entonces, que hayan dado al espionaje un lugar central en su arquitectura de poder. De ese modo, infligieron el peor agravio de la democracia o que la democracia haya soportado desde su restauración en 1983. La reposición del miedo como regulador de la vida pública. Ahora, esa emoción perturbadora ha alcanzado a la propia presidenta. Es muy interesante observar cómo los problemas derivan en problemas mayores, ¿no? Esto pasó con la economía, ha ocurrido con la política, pasa ahora con los casos de corrupción. Lo que subraya Carlos es muy cierto. Esto es un agravio a la democracia, que el miedo se convierta en un agente regulador de las relaciones entre la política. Así estamos. Por lo tanto, casi diría yo que los casos de corrupción pasan a ocupar en el sentido un lugar secundario, porque tenemos ahora un problema más grande, que es el modo en que el gobierno ha resuelto enfrentar estos problemas. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí. O sea, a ver, somos conscientes de la clase de problema en el que estamos, ¿no? Del mismo modo que el gobierno ha intentado regular la economía con la policía financiera, pregunto, ¿va a intentar regular a la política y a la justicia con la policía política? Esto es un temazo que habrá que mirar en la Argentina de las próximas semanas. Bueno, la segunda cuestión tiene que ver con los dichos ayer del presidente, que evidentemente ya no sabe qué rol otorgarle a la prensa. Le ha adjudicado un montón de roles, de opositor, de golpista, de destituyente,
de sicarios, yo qué sé, la cantidad de desproporciones que la Presidenta ha planteado respecto del papel de la prensa en tu caso en la Argentina, siendo que yo admito que el rol de la prensa puede estar bajo cierto debate, de hecho lo está en gran parte del mundo. Pero el presidente y el gobierno argentino en general, perdiendo todo sentido de las proporciones, le ha adjudicado a la prensa distintos roles. En algún momento él le adjudicó el rol de no existir, ¿no? Porque hace poco tiempo el presidente planteó la hipótesis del periodismo sin intermediarios, esto es, que los funcionarios se comunican de modo directo con los televidentes, sin nosotros los periodistas y sin programa de televisión, ni cámaras, ni micrófonos. Esta vuelta fue más allá, dándole una vuelta de tuerca a la hipótesis, planteando el rol de gobierno que tiene la prensa. Y bueno, vale la pena repasarlo, dale. Informar es una responsabilidad, es tan importante como la de gobernar, porque en definitiva, cuando vos informás, cuando vos decís, cuando vos hablás, estás comunicándole a los 40 millones de argentinos, estás generando expectativas buenas o expectativas malas, estás generando amor u odio, pero la verdad es que cuando uno ve eso, más que un ataque a un gobierno, es casi un ataque a la sociedad, ¿no? Acá la confusión sería que, a ver, la prensa no genera expectativas, ni genera amor u odio, la prensa genera noticias, que es un fenómeno bastante más simple. Las expectativas las genera el gobierno. Claro. Bueno, arriba de esto la Presidente, que se opone al hecho de que la prensa presente conjeturas estrafalarias sobre las cosas, hizo la conjetura más estrafalaria que yo he escuchado de parte de un presidente argentino en años. Creo que desde la época en que Menem planteó el asunto de ir a la estratosfera, yo no escuchaba una definición semejante del presidente de un país, como es atribuirle el crimen o el suicidio de una persona a sus enemigos, a los enemigos del gobierno. Lo dijo en estos términos. Yo pienso tal vez que cosas que por ahí sacuden a la sociedad, como lo que pasa con este episodio que pasó de esta muerte, de este financista en estos días, que uno se pregunta, bueno, que si fue suicidio, pero digo, ¿quién apretó el gatillo realmente? ¿No lo habrán apretado tal vez los que anuncian en los medios de comunicación siempre catástrofes y dan pábulo a la especulación, a que el dólar iba a estar a 20, a 50 o a 30, y entonces todos creen que la vida puede ser una timba permanente? Siempre me pregunto eso y reflexionaba acerca de estos días y del dolor, ¿no? Y de las cosas que causan. Me pregunto realmente de onda, si la Presidenta dijo esto en serio. Si efectivamente la Presidenta de este país cree que el caso de la muerte de este joven financista, o cuevero, o valijero, o dueño de una moto con delivery, o prestamista, está relacionada con las personas que hacen pronósticos sobre la Argentina. Porque si la Presidenta piensa estas cosas, wow, estamos en un problema significativo. Y finalmente me quiero referir hasta qué punto la Argentina es un país que ha resuelto en términos muy generales vivir dentro de una colosal y fenomenal mentira, justamente para que la doctora no se moleste. Porque la verdad es que todas las personas que repiten las cosas que repiten tampoco las creen. Pero claro, el asunto es que no se moleste la doctora, que evidentemente no quiere mucho saber, no quiere estar muy en contacto con la realidad. Entonces, claro, el jefe de gabinete, el flamante secretario general de la Presidencia, el señor Aníbal Fernández, que yo me imagino que no cree lo que dijo, obviamente, ha dicho que el cepo no existe. Y lo ha hecho, lamentablemente, en referencia a los dichos del presidente de un organismo independiente, como es el Banco Central, o por lo menos supuestamente independiente, que dijo que iba a buscar la manera para ver cómo se salía del cepo. Y yo, como un idiota, vine acá y me embalé con la definición y dije, qué buena idea. Sí. Al fin, alguien en esta mediocridad reinante tuvo una idea relativamente osada, que tampoco es gran cosa, pero bueno, por lo menos es algo, ¿no? Entonces, la mentira llega, a ver, mentimos con la inflación, sí, mentimos con el nivel de actividad, mentimos con el empleo, mentimos con las reservas, y nos volvemos además creativos en la mentira, porque ahora, con tal de que las reservas no cierren por debajo de los 30.000, hemos bloqueado las importaciones de acá al 5 de enero, para que la doctora se entere que tenemos reservas X número por arriba al 31 de diciembre. Pero es cierto. Bueno, es tal cual, sí. Y así todo. Entonces, claro, el pobre Vanoli tuvo la idea más o menos presentable de decir que había que buscar un modo de levantar el cepo. Frente a lo cual se encontró, por eso digo, el reino de la imbecilidad es generalizado.
no solamente con un problema con el propio gobierno, sino con los economistas. El gobierno le contestó que no podía hacer eso, que no podía levantar el cepo, porque no hay cepo. Entonces, ¿cómo va a ser levantado una cosa que no existe? Ahí nos enfrentamos a un problema de carácter metafísico que hemos analizado con el doctor. Si algo puede ser y no ser al mismo tiempo, que es un debate que es metafísico. La filosofía lo ha colocado en la estantería de la metafísica. Sí. Es decir, algo existe y no existe a la vez, por ahí sí o por ahí no. Depende del filósofo que uno lea. En cualquier caso, el nivel de mediocridad llega a tal punto que hemos inventado que el cepo no existe. Y los economistas han empezado a dar un conjunto de argumentos para explicar por qué el cepo no puede ser levantado. A ver. Porque hay inflación, porque se caen las reservas, porque habría que ¿cómo se llama? Blanquear el precio del tipo de cambio, habría que unificar el mercado de cambio, habría que combatir Bueno, ¿saben qué? Sí. ¿Y sí? Es lo que hay que hacer, ¿entendés? Está atado al hecho de levantar el cepo que alguna medida más o menos presentable habría que tomar. Pero los argentinos, además de vivir en la mentira, hemos perdido el año. Es verdad. Hemos perdido el año. En el imperio de la mentira y de la mediocridad hemos perdido el año completo. Un año que no era electoral, que podía haber sido útil justamente para corregir distorsiones. Porque, a ver, la mentira llega... El otro día publicaba La Nación, ¿saben cuánto debería costar la luz de no haber subsidios? 14 veces más. ¿14 veces? Sí. La nafta, el petróleo se derrumba en el mundo, acá sube. Para no perjudicar el balance IPF. Entonces, así vivimos en la mentira, hemos perdido el año mintiéndonos. Entonces, a ver, ¿no podría haber habido una corriente de opinión de tratar de ayudarlo a Vanoli a salir del cepo? ¿Entendés? He leído trabajos hasta inclusive muy sustanciales esta mañana de mi tío, el doctor de Pablo, que saben que yo él se ha atribuido su condición de tío mío y yo me he aceptado ser su sobrino, digamos. Y a otros comentarios al respecto de que el cepo no se puede tocar. ¿Pero cómo que no se puede tocar? ¿Que estamos condenados a vivir con el cepo? ¿Y a que a la Argentina falta insulina? Bueno, nada, son las reflexiones que me merecen, lamentablemente, este día miércoles 23 de diciembre. ¿Vieron lo que dijo el Papa, no? ¿Qué dijo? Sobre el cementerio. ¿Qué dijo? Lo dijo en italiano, para ahí lo ponemos para cerrar esto, dale. Una curia che non si autocritica, che non si aggiorna, che non cerca di migliorarsi, è un corpo infermo. Un'ordinaria visita ai cimiteri ci potrebbe aiutare a vedere i nomi di tante persone, delle quali alcuni forse pensavano di essere immortali, inmuni e indispensabili. Escucharon bien, ¿no? Totalmente. Hay que ir al cementerio, a ver la cantidad de inmunes e indispensables que vuelven a ese lugar. Marcelo Longobardi está en Mitre.